Buenas tardes, muchachos. Ahora voy a explicar un segundo ejemplo dentro del tema de funciones racionales. Como verán, en el primer ejemplo vimos que tal función tenía raíz, sí tenía raíces, una sola, y también pues, obviamente se pudo calcular asíntota, pero solamente una, que fue horizontal. En este caso ahora vamos a ver otra variante, en el cual donde vamos a poder calcular tanto una asíntota vertical como una asíntota horizontal. Lo vamos a ver en los pasos. Entonces, como seguimos el proceso del ejemplo 1, es como vamos a seguir este nuevo ejemplo. Entonces, primero que nada, ahora tenemos esta nueva función, la cual, pues obviamente, vamos a trazar su bosquejo de gráfico utilizando los elementos obtenidos en el ejemplo 1, o sea, es decir, utilizando las raíces, utilizando el corte en el eje Y, las asíntotas y algunos otros valores de X, obviamente tales que forman parte de su dominio, y de esta manera pues poder trazar el objetivo que viene siendo el bosquejo del gráfico. Entonces, para el paso 1 vamos a determinar las raíces. Para ello, lo que hacemos pues, es tomar el numerador e igualarlo a 0. Recuerden que esto se realiza ya que en una función racional, para que f de x se haga 0, ese término se debe de hacer 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como tenemos una expresión cuadrática, aquí sí vamos a utilizar lo que viene siendo mi fórmula general. Aquí la vuelvo a anotar para que no se nos olvide pues cómo viene siendo su expresión. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a extraer o a seleccionar los valores de A, B y C. En este caso, pues también solo son dos términos de los que son deseadamente 3. Entonces, aquí, ¿quién sería el valor de A? A sería el coeficiente del primer término, que es 1. B, el coeficiente del segundo término, que en este caso es 2 positivo. Y como aquí no hay término constante, que viene siendo el valor de C, pues por lo tanto se toma 0. Vamos a determinar primero lo que es el discriminante. Esto me ayuda para casos donde, pues, si yo sé que me da negativo, pues obviamente pues ya no voy a tener yo valores de X tales que se cumpla con que esto es 0. Y pues por lo tanto, pues ya me evito el hacer todo el paso de sustituir en la fórmula. Entonces, por lo tanto, sustituyo en el discriminante B, que viene siendo 2, entonces sería 2 al cuadrado, menos valor de 4, de acuerdo a la fórmula, por A, que vale 1, por C, que como no hay tercer término, es 0. Al hacer la simplificación, solamente que queda 2 al cuadrado, que es 4, menos este término se hace 0. Entonces, por lo tanto, 4 menos 0, 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi discriminante es mayor a 0. Entonces, existen esos dos valores de X tales que esto se va a hacer, o donde se va a hacer 0. Entonces, ahora sí, como si existen, pues procedo a sustituir en la fórmula. Aquí hay que tener cuidado con sustituir en la fórmula, sobre todo con los signos. Entonces, aquí en este caso sustituyo a B, en este caso B, ¿cuánto vale? B vale 2, entonces sería menos 2 más menos la raíz. En este caso, pues ya calculé el discriminante, que viene siendo 4, sobre 2 por 1, que es 2. Al simplificar, pues aquí me queda menos 2 más menos, la raíz de 4 es 2, entre 2. Entonces, simplifico. Al simplificar me van a quedar dos valores. El primero es haciéndolo con la suma. Menos 2 más 2 me queda 0, entre 2, eso se hace 0. Entonces, una primera raíz es 0. La segunda, hago lo mismo, pero ahora restando, utilizando el negativo, es menos 2 menos 2, aquí me queda menos 4 entre 2, eso va a ser igual a menos 2. Entonces yo ya obtuve esas dos raíces, obviamente por las cuales pues donde corta al eje X. Ya que determiné las raíces, ahora voy a hacer un siguiente paso, este es el paso 2, en el cual pues determino el corte en el eje Y. Aquí recuerden, pues es en mi función original sustituir
a la x por 0. Y al momento de estar sustituyendo f de 0, pues obviamente me va a quedar aquí 0 al cuadrado más 2 por 0 entre 0 al cuadrado menos 9. Al hacer toda esta simplificación, obviamente arriba me queda 0 y abajo me queda menos 9, que al simplificar me queda 0. Entonces en este caso pues coincidió también que el corte en el eje Y es en el 0. Entonces, por lo tanto, ya tengo mi corte en el eje Y. Ahora voy a determinar un siguiente paso. En este caso, pues viene siendo el paso 3, que es verificar si tiene una asíntota vertical. Entonces vamos a verificar o determinar en dónde se puede trazar una asíntota vertical. Siempre para calcular una asíntota vertical se va a utilizar el mismo proceso, que quiere decir que vamos a siempre tomar el denominador, que en este caso es x cuadrada menos 9, y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a resolverla, o sea, buscar aquellos valores de x donde, pues, obviamente esto se hace 0. Entonces, una primera opción es de nuevo volver a utilizar mi fórmula general, tomando en cuenta pues que como son dos términos, pues obviamente tendría el valor de A y tendría el valor de C negativo, con todo y signo. Otra opción es factorizando. Si a lo mejor este tipo de expresiones, que es una diferencia de cuadrados, si a ti se te facilita factorizar, pues lo puedes hacer, ¿sí? En este caso, pues voy a volver a utilizar la fórmula general para pues no confundirnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y de nuevo, busco primero el discriminante, el valor. Obviamente aquí yo sé que A vale 1, B vale 0, porque no hay término de B, y C vale menos 9. Entonces sustituyo aquí mis valores, B vale 0 al cuadrado menos 4, por A vale 1 y C vale menos 9. Ustedes observan aquí este menos por este menos se va a hacer más. Entonces por lo tanto pues obviamente me va a quedar un valor positivo. Porque, o sea, sumarle el 0 pues, no se me va a afectar. Entonces aquí es 4, menos 4 por menos 9 me queda 36. Y es mayor a 0. Entonces ¿qué quiere decir? Que sí puedo yo encontrar esos dos valores de x que al sustituirlos aquí me da igual a 0. Para seguir con el proceso voy a borrar lo que viene siendo el paso 1 para no borrar mi función. Bueno, borré la fórmula, pero no importa, ya la conocemos. Entonces aquí sigo todavía en el paso 3. Entonces sustituyo mis valores, aquí los tapé con el borrador, no pasa nada. Aquí está. Entonces sería menos b, en este caso b vale 0, entonces me queda menos 0 más menos la raíz. Aquí ya, repito, ya calculamos lo que es el discriminante, entonces aquí de una vez le pongo 36 entre 2 por a. A en este caso vuelve a valer 1, entonces por lo tanto me queda abajo 2. Al simplificar esta expresión me queda menos 0 más menos raíz de 36 es 6 sobre 2. Me van a quedar dos valores. El primero sería con la suma. Menos 0 más 6 me queda 6 medios, que eso es igual a 3. Y el segundo sería menos 0 menos 6 entre 2 me queda menos 6 sobre 2, que eso es igual a menos 3. Entonces quiere decir que mis dos valores en los cuales mi expresión x cuadrada menos menos es igual a 0, que tengo acá abajo, al sustituirlos aquí, pues obviamente se va a cumplir esto. Voy a borrar estos otros dos pasos, como quiera al final los voy a puntualizar. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, muchachos? Que como si encontramos dos valores de x, en donde pues estos es de 0, pues quiere decir que sí tiene asíntotas verticales. Y en este caso tiene dos. ¿Cuáles son esas? ¿O dónde se van a trazar? Pues donde x sea igual a 3 y donde x sea igual a menos 3. Esa, después del paso 5, es donde las voy a trazar en el gráfico, para que se puedan apreciar mejor. Entonces, vamos al siguiente paso, que en este caso es el paso 4.
Y ahora vamos a verificar si tiene asíntota horizontal, y si es el caso que sí tiene, pues verificar en dónde la voy a trazar. Recuerden que obviamente, pues en este caso como es horizontal, pues quiere decir que se corta en algún punto en Y. Pues por lo tanto, el valor que estemos encontrando, pues debe ser Y igual a cierto número, que es lo que vimos en el ejemplo 1. Entonces, ahora vamos de nuevo a regresarnos a buscar la definición de asíntota horizontal, la cual pues son los tres casos de nuevo. Tenemos que conocer quién es N y M, y pues los tres casos pues sería cuando N es menor a M, cuando N es igual a M y cuando N es mayor a M. Ahora aquí vamos a definir quién es N y quién es M. Volvemos a repetir, N es el grado, en este caso el grado mayor del término tanto del numerador, y el caso del M es el grado mayor del término del denominador. Entonces, aquí N va a ser, aquí entre estos dos, pues el mayor es 2, o también se podría decir que es el grado del polinomio del numerador, en este caso, que es 2. Determinamos M, que viene siendo el grado del polinomio del denominador, que en este caso también es 2. Por lo tanto, caemos en el segundo caso, que es donde N es igual a N. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues que quiere decir que sí tiene asíntota horizontal. Y ahora, ¿cómo vamos a determinar ese valor? Pues siguiendo la definición en este paso, en el paso donde es igual. Que aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues sí tiene una asíntota horizontal y se va a trazar, en donde en Y igual a, aquí va a ser una expresión de una división o de una fracción. Ahora, ¿qué valores vamos a tener ahí siempre? Pues siempre para determinar aquí el valor de Y vamos a tomar los coeficientes tanto de la expresión del numerador como del denominador del primer término. Entonces, ¿qué quiere decir? En el numerador, el primer término, el coeficiente que tiene es 1. Por lo tanto, aquí anoto 1. Y el coeficiente del denominador, en este caso del primer término, también es 1. Me queda 1 sobre 1. Por lo tanto, aquí mi asíntota horizontal va a pasar por Y igual a 1. Entonces, ahí yo ya sé que tiene asíntota horizontal también y se traza en Y igual a 1. De igual manera, en el gráfico es donde vamos a poder apreciarlo mucho mejor. Ahora vamos a verificar si tiene asíntota oblicua. Recuerden, va ligado mucho con la asíntota horizontal, ya que si existe asíntota horizontal, por lo tanto podemos concluir que no hay asíntota oblicua. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esta tampoco tiene asíntota oblicua. Entonces, ahora paso al punto número 5, al paso número 5, vaya. En donde pues vamos a trazar nuestra tabulación. Recuerden que la tabulación nos guiamos, en este caso, tanto por la raíz, pero como aquí sí existen asíntotas verticales, pues también nos vamos a guiar por ellas. En este caso, pues obviamente, como no han visto ustedes un ejemplo al cómo se traza una asíntota vertical, pues por eso a lo mejor también puede traer un poquito de confusión. Pero viéndolo en el ejemplo, pues ya se va a comprender mucho mejor. Entonces, como yo ya sé que mis asíntotas verticales se trazan en 3 y menos 3, pues obviamente yo voy a darle esos tales valores. ¿Por dónde? Pues obviamente, o más bien estén cercanos o alrededor de esos valores. Tomando en cuenta también, claro está, lo que son sus raíces, que ya habíamos visto que salió tanto 0 como menos 2. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, ahora sí voy a borrar esta parte para poder ya de una vez trazar lo que es el plano cartesiano y poder hacer mi gráfico más rápido.
Entonces voy a anotar de este lado de nuevo mi función de inicio y voy a proseguir a borrar esta parte. Entonces, tomando en cuenta que, acuérdense que ¿dónde van a pasar nuestras asíntotas verticales? En donde x sea igual a 3 y x sea igual a menos 3. Las anoto en un ladito para no olvidarlas. Y para de una vez poder borrar el paso 3. Y de una vez voy a borrar el paso 4. Que aquí también voy a puntualizar en donde va a pasar o se va a trazar mi asíntota horizontal, que es en y igual a 1. Muy bien, pues para que pueda yo anotar mejor mi paso 5, lo pongo un poquito más arriba. Entonces, determino para qué valores me va a servir el poder visualizarlo. Pues obviamente, como mis asíntotas pasan por estos dos valores, pues voy a tomar valores que estén alrededor, primero que nada, del menos 3. Entonces voy a ir de menor a mayor. Voy a comenzar en el menos 5 y voy a ir de 1 en 1. Pero si ustedes desean, tal vez a lo mejor ir de 2 en 2, de 3 en 3, pues lo pueden hacer. Entonces es menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Si se fijan, aquí hice una primera tabulación, que obviamente si sabemos que si en nuestra calculadora viene la función tabla, pues ahí vamos a poder meterlos todos en una sola operación y ya obtener esos valores. Quienes no, pues como les comento, pues pueden utilizar Excel metiendo pues, la fórmula de lo que es la función. O si no, pues hacerlo de forma manual en su calculadora. No hay problema. Solamente sí que pues, a veces sí requiere de tomar un poquito más parámetros para visualizar mejor mi gráfico. Ya que al momento de ver qué ocurre con las asíntotas, pues ahí nos vamos a dar cuenta de por qué la importancia de esto. Entonces, aquí voy a anotar, obviamente, acuérdense que para tabular, pues es sustituir estos valores en mi función original, que en este caso es f de x. Entonces, aquí los tengo anotados para evitarme el proceso de calcularlos. Y me dan los siguientes valores. Recuerden, pueden utilizar o fracciones o decimales, no hay ningún problema. Sabemos, inclusive ahorita quienes pudieron hacerlo en su tabulación o quienes lo vayan a hacer, se van a dar cuenta que si yo sustituyo el valor de menos 3 en esta expresión, pues obviamente esto es donde se hace 0, esto se determina, ¿sí? Entonces, es cuando ocurre, como se indetermina, pues obviamente me queda un valor no especificado, por lo tanto, pues obviamente por eso se indefine y es donde se trazan o existen ese tipo de asíntotas, lo que es en la parte de asíntotas verticales, ¿sí? En la parte de asíntotas horizontales, pues es diferente de acuerdo a su definición, pero siempre en las asíntotas verticales, pues ocurre esto, siempre que haya, ¿no? Entonces, sigo escribiendo esos tales valores. Y acá de este lado, pues voy a anotarlos. Pero ahora, para fijar o también tomar en cuenta mi función, pues el valor de 3. Entonces aquí voy a tener que es, voy a partir donde me quedé, que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se sustituye de nuevo en la función, eso yo ya lo hice en mi calculadora, lo voy a anotar aquí. Igual voy a poner decimales, pero ustedes también pueden utilizar o decimales o fracciones. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a trazar el gráfico. Lo vamos a hacer como en el ejemplo anterior.
dibujo un poquito más alargado. Que son un poquito más de valores que tomamos. Pero eso va a depender de cuántas asíntotas tengamos. En este caso me quedaron que son dos asíntotas verticales, pero también puedo tener yo un caso en el cual pues solamente tenga una sola, o como el primer ejemplo que no tenga ninguna. Y al igual del caso de una asíntota horizontal, que bueno, en esos casos siempre se va a tener una sola. Y cuando haya asíntota oblicuo, pues obviamente pues no va a haber horizontal. Se puede que haya vertical, pero bueno, eso lo veremos en un siguiente ejemplo. Entonces, voy aquí a tomar en cuenta mi gráfico de 1 en 1. Muy bien, tomo, si ustedes observan, hasta el 5, pasaditos del 5, porque pues eso estoy tomando en mi tabulación. Y en Y, pues obviamente también estoy tomando tanto negativos como positivos de acuerdo a mi tabulación. Entonces, muy bien. Ya tengo mi plano cartesiano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a especificar todos mis elementos. Primero que nada, pues ya determinamos lo que son nuestras raíces. Las anoto aquí por si no nos acordamos. Las raíces vienen siendo una primera raíz en 0, o sea, x igual a 0, y la segunda fue en x igual a menos 2. Entonces quiere decir que en esos dos puntos, pues por ahí tiene que pasar mi gráfico. Entonces los ubico, el 0, pues, que es el origen, y el menos 2, que es aquí. Entonces por esos dos puntos yo ya sé que va a pasar mi función. Luego trazo mis asíntotas verticales. Aquí, así como lo hicimos con la horizontal en el ejemplo 1, de trazar una línea horizontal, vamos a hacer de nuevo lo mismo, pero ahora una línea vertical. Por lo tanto, obviamente una primera línea vertical debe de pasar ¿por dónde? Pues por 3, ya que esa es mi primera asíntota vertical. Esa la voy a trazar punteada para poderla diferenciar como asíntota. Esa sería una asíntota vertical. Y lo mismo voy a hacer con mi otra asíntota vertical, que en este caso sería en 3. Después, ahora voy a trazar lo que es mi asíntota horizontal, que esta debe de pasar ¿por dónde? Por y igual a 1. Pues obviamente, pues, el horizontal tiene que cortar en 1 al eje y, es decir, de esta manera, lo más paralela posible al eje y, al eje x, perdón. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ya tenemos ahí nuestras asíntotas. De ahí viene el hecho de que se indetermine mi función en el caso de las asíntotas verticales. ¿Por qué? Pues porque obviamente me están diciendo que pues en ese punto, en el menos 3, pues yo no voy a tener un valor en específico. Y acuérdense que, retomando un poquito el concepto de función, pues eso no puede ser, si no ya no sería función, o sea, si lo estuviera tomando ese valor. Ahora, me sirve calcularlo. ¿Por qué? Pues porque así yo voy a definir de cierta manera mi función, y obviamente pues voy a tomar aquellos valores donde ahí exista. Entonces, ¿qué sigue? Pues obviamente ya trazamos las asíntotas, pues ahora vamos a trazar estos puntos de estas dos tablas y los vamos a ir uniendo. Vamos a trazarlos. En el menos 5 voy a ir a punto 9375. Obviamente aquí está el 1. Si aquí es la mitad, aproximadamente aquí es punto 9, bueno, pues sería muy pegadito al 1. Obviamente en x menos 5. Entonces, les vuelvo a decir, son valores aproximados, pero como quiera, pues se trata de yo poder tener una representación visual de mi función. No podrá ser a lo mejor exacta, pero pues sí es una aproximación. Eso le llama bosquejo. Entonces, vamos con el valor de x en menos 4.
aquí obviamente en Y vale 1.14, que es arriba de lo que es el 1 en Y. Pues obviamente aquí es la mitad, entonces por aquí aproximadamente debería estar el 1.1428. Obviamente solo tiene que trazarse aquí esa coordenada. En el -3, la asíntota vertical, esa ya no la tomamos. El -2 es 0, que ese ya también ya lo trazamos. Si se fijan, habíamos dicho que era raíz, pues efectivamente aquí lo estamos observando. En el -1 es .125, -1, .125, entonces si aquí es 0.5, aquí es la mitad de 0.5, pues acá sería la mitad de 0.25. Que ahí sería el valor donde está mi valor de Y en el X igual a -1. En 0 ya lo tenemos, que es este. En 1, se fijan, son muy parecidos los valores, muy cercanos. En 1 me va a quedar en menos .375, que en este caso es negativo. Me queda, obviamente aquí es la mitad, aquí es 0.25, entonces pasando el 0.25 estaría como aproximadamente por aquí. Bueno, vamos a utilizar otro marcador porque este se me está, ya no se aprecia. Muy bien, entonces ahí sería ese punto. El otro es en el 2, es menos 1.6, aquí está menos 1.5, entonces abajo del menos 1.5, que sería aproximadamente aquí. El 3 pues sabemos que es la asíntota, y ahora el 4, que es pasando la asíntota, pues me queda en 3.42. 4 es, aquí es 3.5, un poquito más abajo, ahí me queda el 3.4285 aproximado. Y por último el 5 en 2 puntos, que es la mitad, sería en casi un poquito más de la mitad de entre el 2 y 2.25 aproximado. Ese sería en el 5. Entonces, por lo tanto, ya yo pude trazar mis valores. Viéndolos así de esta manera, pues sí pueden ser un poco confusos. Ahora vamos a trazar nuestros gráficos. ¿Cómo va a quedar? Bueno, si se fijan aquí, estos dos puntos primero que nada los voy a unir. Ahora sabemos, gracias al ejemplo 1, que cuando mi función vaya decreciendo en x, ¿qué va a pasar con esta expresión? Pues obviamente se va a ir prolongando hasta que de cierta manera esta se va a ir pegando o acercando más bien, porque nunca la va a tocar, que ya la tocó en este punto. Me refiero de manera infinita, pues ya no la va a volver a tocar, pero sí se va a acercar por mucho. Entonces esta si le sigo dando hacia valores más negativos, pues obviamente se va a ir pegando o acercando. Muy bien. De este lado pues va a pasar lo mismo, nada más que aquí se va a pegar a quién, pues a la asíntota vertical. Entonces, si yo sigo trazando esa asíntota vertical hacia los positivos, obviamente en Y, pues obviamente eso se va a seguir acercando cada vez más. En el trazo de menos 3 a 3, pues obviamente tiene que ocurrir lo mismo de acuerdo a las asíntotas que ahí están marcadas, que en este caso pues serían las asíntotas verticales. Entonces aquí si se fijan pasa como un arco y obviamente pues tiene que pasar por los puntos que yo tracé, y cuando esto en Y se vaya a infinito, pues obviamente esto se va a ir pegando a mi asíntota por mucho, pero pues obviamente en estos puntos pues nunca las va a tocar, ¿sí? Ni a cortar. En el caso de asíntotas verticales pues es muy estricto que no las corte, ya que pues si lo estuviera cortando, entonces quiere decir que el 3 o menos 3 sí me dan un valor en específico al sustituirlo en mi función, cuando pues sabemos que realmente no, porque se indetermina. Y ya por último, pues vamos a trazar mi otra curva, primero uniendo estos dos valores y acercándolos a tanto mi asíntota vertical, que en este caso aquí pues es en 3, y acá a mi asíntota horizontal, que es en 1. Entonces obviamente si esto lo sigo prolongando hasta infinito, pues esta se va a ir acercando o se va a seguir acercando mucho a esa asíntota, pero igual aquí en este caso pues ya no la va a tocar,
¿sí? Como les digo, en la asíntota horizontal pues sí es diferente a la vertical, que ahí si se fijan, pues aquí tenemos un punto en donde la está cortando, pero pues al final de cuentas solamente ahí se va a tener ese punto. Ya cuando vemos que cómo se está comportando mi función cuando tiende a infinito o a menos infinito, pues eso es lo que va a ocurrir cuando se tenga asíntotas. Entonces, este sería el trazo de mi función del ejemplo número 2. ¿Se fijan? Sí quedó diferente a la función de ayer, a la función, perdón, del ejemplo 1. Por tanto, pues obviamente ya tenemos especificado, ya sabemos qué es lo que pasa si tengo yo una función con asíntotas verticales. Ya solamente ya nos va a quedar un último ejemplo, el cual lo estaré subiendo el día de mañana, en donde tengo una función donde sí tiene asíntota oblicua. Bueno, por el momento esto es todo. Recuerden que cualquier duda estamos en contacto, continua comunicación, y pues por lo pronto sería todo. Gracias.